Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al seminario Liderazgo Distribuido y Sistémico en la educación media técnico profesional, desafíos y propuestas de política educativa. Mi nombre es Magdalena Fernández y soy la directora de formación del Centro en la Innovación y Liderazgo Educativo CILED, Líderes TP, y también la directora del Magíster en Dirección y Gestión Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Quiero agradecer que nos acompañen en esta actividad, entendiendo que seguimos viviendo momentos complejos debido a la pandemia, lo que requiere nuestra capacidad de adaptación y buscar soluciones a los desafíos que se nos presentan. Hoy nos reunimos a conversar con Mauricio Bravo y Armando Rojas sobre su publicación que tiene como propósito revisar el modelo de mejoramiento estratégico construido en base a los principales postulados del liderazgo sistémico. Ellos van a estar revisando de qué manera influye positivamente en los resultados de aprendizaje de los estudiantes pertenecientes a 15 liceos técnicos profesionales de 4 regiones. Estaremos con los autores y nos acompaña también Soledad Ortúzar, directora del Centro en Innovación y Liderazgo Educativo CILED, y María José Valdebenito, académica y especialista en educación media técnico profesional de la Universidad Alberto Hurtado, quien comentará la publicación hoy. Muy bienvenidos a todos esta tarde. Antes de iniciar la actividad, quisiera decirles que podrán enviarnos sus preguntas a través de la plataforma en la opción pregunta y respuesta que aparece en la banda que está abajo en su pantalla, para que una vez finalizada la presentación y el comentario podamos responder a sus inquietudes. Para iniciar, daremos la palabra a Soledad Ortúzar, directora de CILED, que nos quiere dar unas palabras. Bienvenida. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, les agradecemos el tiempo y que se hayan dado el espacio para estar acá. Estamos muy contentos de poder compartir hoy día este trabajo realizado por nuestros investigadores y también recibir el comentario experto de María José Valdebenito. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Tal como decía Magdalena, y precisamente por el contexto que estamos viviendo, el trabajo realizado por Mauricio Bravo y Armando Rojas creemos que es un tremendo aporte porque responde a dos grandes desafíos respecto a la investigación en educación técnico-profesional. La primera se refiere a describir y caracterizar el tipo de liderazgo más efectivo de acuerdo a las necesidades y al contexto de la educación media técnico-profesional, que nosotros creemos que es específica y que es distinta a la educación científico-humanista en algunos aspectos. Y el segundo desafío se refiere al impacto de dicho liderazgo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, la investigación pone el foco en la relación entre los tipos de liderazgo escolar y su impacto en los estudiantes. Y creemos que esto está muy en línea con nuestros objetivos y el trabajo que hacemos en el centro, en CILED, que es finalmente poner a los estudiantes TP en el centro de nuestro quehacer y evaluar las distintas estrategias de acuerdo a ese sello pedagógico y al impacto que tiene en sus aprendizajes, ¿ya? Queríamos empezar brevemente con una presentación de nuestro centro para que lo conozcan y sepan lo que hacemos. Para eso voy a compartir brevemente pantalla. Voy a compartir con ustedes una breve presentación. Ahí, entonces, nuestro centro, que es el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo, Líderes TP, se enfoca en el liderazgo escolar. ¿Y por qué el liderazgo escolar? Porque el liderazgo directivo, la evidencia nos dice que es uno de los factores que más impacta sobre los aprendizajes de los alumnos y tiene aún mayor impacto en establecimientos más vulnerables. Y también un escenario de reforma educativa, no solo en Chile, educacionales en definir ese camino que quieren caminar como comunidad escolar hacia la mejora escolar. Entonces, en este contexto, el Ministerio de Educación convocó a la creación de 3 centros de liderazgo escolar
con el objetivo de fortalecer el rol del equipo directivo en los establecimientos escolares, y la convocatoria es para un periodo de 4 años de ejecución, y nosotros como Universidad del Desarrollo, como institución patrocinante, en alianza con INACAP, el TEC de Monterrey, la Universidad de Tarapacá y la Fundación Chile Dual, nos adjudicamos uno de los centros de liderazgo escolar en febrero del año 2020. ¿Ya? Nuestra misión es entonces desarrollar las capacidades de liderazgo directivo en el sistema escolar del país, con foco en la educación técnico-profesional, que potencien procesos de enseñanza-aprendizaje de alta calidad en la sala de clase, de forma que todos los estudiantes tengan acceso a líderes educativos de excelencia. Nuestros valores son 5. Primero, la innovación en cómo queremos formar, en el tipo de formación que le damos a los líderes escolares, y también cómo queremos que esos líderes escolares se transformen en agentes de cambio dentro de sus establecimientos y de sus instituciones. Segundo, un foco en el aprendizaje de toda la comunidad educativa, principalmente con un foco en los estudiantes, pero también, y por eso mismo, de los docentes, del equipo directivo y de los apoderados, de toda la comunidad escolar. Un enfoque sistémico y colaborativo, una cultura escolar de excelencia pedagógica y de altas expectativas para todos, y modelos de intervención que sean basados en evidencia, ¿no? Para eso, como centro, tenemos 5 líneas de trabajo. La primera línea de trabajo y el corazón de lo que hacemos es la formación de los líderes educativos, en el cual diseñamos e implementamos iniciativas de formación que fortalecen las prácticas de liderazgo de los equipos directivos escolares y de nivel intermedio en establecimientos técnico-profesionales. Esa línea está a cargo de las facultades de educación de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad de Tarapacá. Después tenemos 2 líneas de acompañamiento, una de articulación con la educación superior y otra de vinculación productiva y social. El acompañamiento de articulación con la educación superior está a cargo de INACAP, y el acompañamiento de vinculación productiva y social a cargo de Chile Dual. Estas 2 líneas tienen por objetivo acompañar a los establecimientos educacionales, a los equipos directivos en los establecimientos educacionales, desarrollando sus capacidades que fortalezcan la articulación tanto con la educación superior como la vinculación con el sector productivo y social, con la empresa, con los gremios, etc. Después tenemos una 4ª línea que es innovación en los modelos de desarrollo de capacidades a cargo del TEC de Monterrey, cuyo objetivo es desarrollar e implementar modelos innovadores de desarrollo de prácticas, tanto en instituciones formadoras como a nivel de sostenedores y establecimientos educativos. Y por último, una 5ª línea, que es la línea de políticas públicas y evaluación a cargo de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. El jefe de esa línea es uno de nuestros expositores hoy día, que es Mauricio Bravo. El objetivo de esa línea es apoyar el diseño de políticas públicas orientadas a fortalecer las capacidades de liderazgo en los establecimientos técnico-profesionales, realizando investigación aplicada y evaluación de las iniciativas que se implementan, ¿ya? Y el trabajo que hoy día vamos a compartir con ustedes se enmarca en esta línea y en este objetivo de contribuir a las políticas públicas que fortalezcan a los establecimientos técnico-profesionales. Esto en términos muy generales, y ahora me gustaría dejarlos con Mauricio y Armando, que son los protagonistas del día de hoy y quienes nos convocan con el trabajo que han realizado. Sí, muchas gracias, Soledad. Bueno, ahora justamente daremos paso a Mauricio y a Armando. Aprovecho de presentar a Mauricio, que es el director de la línea de evaluación y políticas públicas SILED, como nos mencionaba Soledad antes, y además él es el director de posgrado y formación continua de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. También nos acompaña Armando Rojas, que es docente de nuestro centro SILED y profesor de política educativa en la misma Facultad de Gobierno de la UDD. Es un profesional con experiencia en temas de política educativa, liderazgo educacional y mejoramiento escolar. Muy bienvenidos a ambos y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola Magdalena, muchísimas gracias. Gracias a Soledad por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañan en este seminario. Yo quisiera señalar inicialmente que
la génesis de este estudio que hicimos con Mauricio. Y en ese sentido, la génesis inicial fue intentar reconocer las variables que se asocian al mejoramiento escolar en liceos TP. Ya, en ese sentido hay que entender que hoy estamos en un escenario muy particular, un escenario que ha implicado una serie de desafíos en lo que implica liderar establecimientos, y en esa línea, sin duda, los desafíos asociados a los líderes TP, yo diría que son aún más complejos. Y a raíz de eso, nosotros lo que hicimos fue querer identificar una forma de ejercer el liderazgo que respondiera a estas necesidades, digamos, en una realidad TP, reconociendo sus desafíos específicos respecto a su vínculo con la sociedad, su vínculo con las instituciones de educación superior, y en estas conversaciones nosotros identificamos que un liderazgo que se ajusta mucho a este contexto es el liderazgo sistémico. El liderazgo sistémico es un liderazgo que, dicho en términos generales, se ajusta mucho a un liderazgo que se trabaja de una forma articulada entre establecimientos escolares. Y que además de este elemento releva mucho el elemento territorial. En ese sentido, entonces, nosotros pensamos que era necesario identificar, digamos, a través de una ruta de las variables que más relevaran este tipo digamos, de lo que es este liderazgo, a propósito de la necesidad que tenemos en CILET de generar sistemas orientados a mejorar los aprendizajes y a dar estrategias dirigidas a los equipos directivos en función de lo que es la mejora digamos, su práctica directiva. Así que en ese sentido, nosotros empezamos a mirar y nos dimos cuenta que la lógica a la base orientada al sistema digamos, de aseguramiento de la calidad es una lógica que se fundamenta en la idea de que es un liderazgo que tiene ciertos ámbitos específicos, ya que es el ámbito, digamos, vinculado a la gestión pedagógica, a la gestión de recursos, ¿ya? Y que esencialmente son un liderazgo que se apoya en una idea de que es un liderazgo que se podría llamar que solamente se centra en su contexto único. Ya en su contexto, digamos, que se orienta a gestionar su realidad, sus desafíos particulares. Y nosotros fuimos identificando que en el caso de lo que es el liderazgo TP, era necesario avanzar en, digamos, definir una mirada que en el fondo identificara que el liderazgo TP requiere necesariamente de hacer alianzas, de hacer vínculos entre liceos TP. ¿Ya? Y esto obedece a que, además de que estamos en un escenario en el que surge la necesidad de aprender de otros, de ir aprendiendo de aquellos líderes que realizan buenas prácticas, surge la necesidad también de que es necesario repensar la forma en que ejercemos liderazgo. Y en ese sentido, repensar esta idea de lo que es este liderazgo escolar en una realidad TP, en el fondo requiere de estas dos miradas. Una mirada que es un liderazgo sistémico, que se vincula con otros, y por otro lado, una segunda mirada que es, digamos, un liderazgo que debe responder a estos desafíos, a seguir avanzando en la línea de que es necesario ir estableciendo rutas planificadas de mejora. En este sentido, entonces, nosotros empezamos a indagar el modelo que se ajustara más
a estos requerimientos. Ya hicimos una búsqueda sobre qué modelo de mejoramiento era el que respondía más a esta necesidad, siempre pensando que en el marco de los desafíos TPE son desafíos muy particulares. Y en esta búsqueda que nosotros fuimos haciendo, en estas reflexiones que fuimos desarrollando, nosotros identificamos un modelo de lo que es el mejoramiento estratégico. Este modelo de mejoramiento, que se apoya en los principios de liderazgo sistémico, es un modelo que se fundamenta en estas dimensiones que nosotros vemos acá. Este es un modelo que fue elaborado el año 2009 y que ha sido repensado, remirado en estos años, y que fue creado en Inglaterra el año 2009, específicamente de acuerdo a una investigación que desarrolló este autor, Hopkins. Y este autor lo que hizo fue específicamente, como yo les he señalado, relevar la importancia de la gestión del liderazgo sistémico. Y en este sentido, identificó que la manera de desarrollar este liderazgo en una forma, digamos, operativa, en la realidad escolar, era desarrollando o gestionando estas dimensiones que nosotros visualizamos acá, que es enseñanza-aprendizaje, currículum, liderazgo, comunidades de aprendizaje, oportunidades de aprendizaje, planificación estratégica y gestión de recursos. Estas variables que se relacionan a este modelo fueron las que nos llevaron a desarrollar esta investigación. Y quisimos reconocer si alguna de estas variables se asociaba directamente a la mejora de los aprendizajes. Y de esa forma, reconocer y generar sistemas de formación y apoyo a los líderes de estos liceos TP, que obviamente se orientaran a relevar los aprendizajes, a apoyar a sus docentes en este contexto de enormes desafíos. Y a partir de eso nosotros elaboramos un instrumento que se aplicó a una muestra de docentes y directivos en los términos que después será detallada por Mauricio, y quisimos responder a aquello. Y lo que hicimos finalmente fue ver en el fondo responder a aquello que está en la última diapositiva, que son los desafíos específicos que surgieron sobre esta necesidad de gestionar liceos TP desde una perspectiva estratégica, ¿ya? Que obviamente se relaciona directamente con este liderazgo sistémico que tiene un fundamento estratégico. Y por esa razón es el modelo estratégico de mejoramiento. Y a propósito de aquello, se identifican estos desafíos que a mí me gustaría compartir con ustedes antes de darle la palabra a Mauricio, que es en principio generar una narrativa de mejoramiento en sus comunidades. Lo que es importante, identificar una ruta de mejoramiento planificada, hacia dónde queremos llegar, incentivar a los docentes, a las comunidades, en pos de esta mejora. Un segundo desafío que es posible identificar es que es necesario organizar estas estrategias que son fundamentales. Ahí es necesario jerarquizar aquellos desafíos que nosotros vamos a desarrollar. Y en ese sentido es muy necesario ser capaz de leer mi contexto, de identificar hacia dónde debo guiar a mi comunidad. Un tercer desafío que se relaciona a gestionar, digamos, este proceso de transformación y de cambio de una forma estratégica, en la idea de que es importante avanzar de una manera, digamos, progresiva
fijándose objetivos estratégicos reales y ajustados a la realidad en la que estamos. Y finalmente, un elemento muy importante que es liderar lo que es el aprendizaje de los equipos docentes, que son aquellos que deben, digamos, orientar y lograr aprendizaje en las salas de clase. Esto es fundamentalmente lo que nos hizo diseñar una investigación, que es la que Mauricio les va a comentar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo que nosotros hicimos en este trabajo, ¿cierto?, fue responder a estas preguntas de investigación, ¿cierto?, respecto de cuáles son las prácticas de mejoramiento estratégico, ¿cierto? O sea, cómo son, perdón, las prácticas de mejoramiento estratégico en una muestra de 15 liceos técnicos profesionales que pertenecían a 4 regiones del país. Y como pregunta más específica, ¿cierto? Nos preguntamos específicamente en la dimensión de prácticas institucionales y en la dimensión de prácticas pedagógicas. Dado estas preguntas de investigación, entonces nos planteamos como objetivo analizar las prácticas de mejoramiento estratégico, ¿cierto? Y luego describirlas en ambas dimensiones que les señalaba anteriormente, en la dimensión de prácticas institucionales y en la dimensión de prácticas pedagógicas. Con eso entonces diseñamos un estudio con un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental transversal, perdón. Este es un tipo de investigación también exploratorio, y ya le voy a ir explicando por qué, pero es como un primer acercamiento, Armando ya lo dijo anteriormente, es un primer acercamiento a una investigación de este tipo en educación técnico-profesional, y además porque es una muestra más pequeña, ¿cierto? En la cual el desafío que nos planteamos como investigador fue ir conociendo una realidad para después ir replicando, ampliándola, ¿cierto? Ir abriendo distintas líneas de investigación. Entonces es un estudio exploratorio, como les decía. Para eso ocupamos un cuestionario de liderazgo sistémico que estaba compuesto por 78 preguntas, que fue aplicado en 15 liceos, como les decía anteriormente, técnicos profesionales. Y luego de eso, con los resultados, hicimos un análisis estadístico descriptivo y un análisis estadístico inferencial. Acá está la muestra de los 15 liceos que participaron de este estudio. En total contestaron 165 directivos y docentes TP. El 67% de ellos eran directivos y el 63%, perdón, y el 33% restante eran docentes de aula. Como ustedes pueden observar acá, en esta muestra hay liceos con distintas, digamos, realidades, ¿cierto? En cuanto a matrícula, por ejemplo, un colegio con 49 estudiantes en el Biobío, hasta un colegio con más de 1000 estudiantes en Atacama o Antofagasta. También con resultados, ¿cierto?, más o menos parecidos tanto en el CIMSE de lenguaje y matemática y en la PSU de lenguaje y matemática también, lo que hace que estén en una ordenación según la agencia de calidad, ¿cierto?, en el nivel medio bajo o insuficiente. Ahora, luego de esto, cuando aplicamos el cuestionario entonces y tenemos la respuesta, lo que observamos primero a nivel descriptivo es que hay una alta valoración de las personas respecto de la dimensión de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto?, como un factor de gestión y liderazgo relevante, junto con la convivencia escolar y las comunidades de aprendizaje, que la mayoría de las personas que contestaron la ponen en una categoría alta. Y el resto, la mayoría las deja en una categoría media con un muy baja respuesta negativa o personas que consideran que esta dimensión no aporta, ¿cierto? Y por lo tanto la pondría en una categoría de desempeño bajo. Y nos queda así como la menos valorada en el área más alta, ¿cierto? Que es esta categoría alta de un 43%, la gestión de los recursos. Ahora bien, si nosotros miramos estos mismos resultados, pero a través de este análisis inferencial, que como les decía es exploratorio,
nosotros pusimos como variable dependiente el CIMSE de matemática y el CIMSE de lenguaje, sabiendo que no son los mejores instrumentos que midan ciertos progresos de los estudiantes, menos en la educación técnico-profesional, ¿cierto? Que esto es un CIMSE que se aplica en segundo medio, con característica científico-humanista, pero es el indicador que teníamos a mano para ir explorando, ¿cierto? Para ir viendo cómo se comportaban las distintas variables dentro de los modelos y tratar de identificar ciertas dimensiones que fueran más significativas que otras en el resultado de los estudiantes, que finalmente es lo que también nosotros nos estamos preguntando, ¿cierto? Y que estamos buscando como centro de liderazgo educativo. Y acá lo que vemos entonces es que aquellas variables que son significativas, por ejemplo, para el CIMSE de lenguaje, son las actitudes positivas, la planificación estratégica y la gestión de recursos. Y en el caso del CIMSE de lenguaje, obtenemos cierta significancia en las dimensiones de planificación estratégica y gestión de recursos. Entonces, acá usted puede ya ir haciendo su propio análisis, ¿cierto? Y ir viendo ciertos, digamos, comportamientos o resultados al respecto. Pero aquí se abre un mundo de investigación en estos dos modelos, ¿cierto? Porque hay muchas otras cosas que ir haciendo para ir viendo y testeando distintos modelos. Por ejemplo, ir viendo o ir controlando por algunas variables, ¿cierto? Del colegio, del contexto, ¿cierto? La vulnerabilidad escolar, no sé, la cantidad de alumnos prioritarios, la cantidad de estudiantes, la tasa de alumno-profesor, por ejemplo, u otras variables que nos permitan ir aplicando distintos modelos para ir viendo qué tan relevantes son estas dimensiones de mejoramiento estratégico, ¿cierto?, en el resultado de los estudiantes. Por lo pronto, en este primer análisis, ¿cierto?, exploratorio, encontramos que la planificación estratégica y la gestión de recursos son muy significativas, o son significativas más bien, para obtener buenos resultados, ¿cierto?, de aprendizaje bajo esta lógica del CIMSE de matemática y el CIMSE de lenguaje. Con esto entonces aparece varias reflexiones, o varias conclusiones, varias propuestas de política pública. Pero si lo miramos desde las políticas de liderazgo, nosotros creemos que esto nos da ciertas luces para diseñar, proponer, ¿cierto?, una oferta formativa para desarrollar la capacidad de planificar de manera estratégica y gestionar recursos, ¿cierto? Que si sabemos que o nos está diciendo este estudio exploratorio, nos está dando ciertas señales, ¿cierto?, de que la planificación estratégica y la gestión de recursos generan resultados significativos en los estudiantes, entonces tenemos que ir trabajando esto con los líderes TP, ¿cierto?, para que esto vaya teniendo mayores impactos en los resultados de los estudiantes. Y desde ahí entonces uno puede proponer, ¿cierto?, que se desarrolle una oferta formativa, ¿cierto?, con un foco tal vez en estas dos dimensiones. Ahora, también si ustedes se ponen a pensar un poco o a analizar esto, la planificación estratégica y la gestión de recursos no son, digamos, conceptos o áreas que se enseñen necesariamente en la formación inicial de los profesores. Por lo tanto, podrían tener menos competencias en la planificación estratégica y en la gestión de recursos. Por lo tanto, la formación continua, ¿cierto?, puede ser o es la forma que nos puede ayudar a que los líderes TP puedan ir, ¿cierto?, fortaleciendo estas dos competencias. Cosa que nuestro centro de liderazgo también ya está haciendo a través de sus diplomados, trabajando también estas dos dimensiones. Bueno, junto a todo esto, ¿cierto?, como lo decía Armando al principio, junto con adquirir un pensamiento sistémico en los equipos directivos TP. Desde el punto de vista de las políticas de articulación, uno podría entonces pensar que es necesario intencionar prácticas de colaboración e intercambio de experiencias, ¿cierto?, entre los directivos y otras comunidades. Pero acá tenemos que ampliar el concepto de comunidades, porque no solamente es entre comunidades educativas, sino que también entre otras comunidades, ¿cierto?, que son propias y contextuales a la educación técnico-profesional, como el sector productivo, social o la educación superior, ¿cierto? De tal manera que los liceos TP puedan estar en
en un sistema articulado que les permita, ¿cierto?, conseguir los objetivos y los propósitos para los cuales existe. Y también uno podría decir desde las políticas orientadoras que es necesario, ¿cierto?, orientar al equipo directivo y docente de los liceos técnicos profesionales respecto de aquellas variables y competencias directivas que más impactan en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación técnico-profesional. Ahí hay varios estudios a nivel de educación general, ¿cierto?, educación científico-humanista al respecto, pero tenemos que ir como investigadores también, ir desarrollando mayor investigación para ir viendo cuáles son las variables que más impactan en los resultados de los alumnos que van a los liceos técnicos profesionales, ¿cierto? Que tienen digamos que son otras variables y otros contextos los que tenemos que ir mirando. Por lo tanto, ahí también se hace necesario orientar a los equipos directivos para que puedan lograr, ¿cierto?, aquello y aquel propósito que es propio de la educación técnico-profesional. Bueno, eso para finalizar, y ahora Magdalena, tú parece que sigues con la moderación. Así es. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Armando. En el siguiente espacio, entonces, daremos la palabra a María José Valdebenito. María José es magíster en Política y Gobierno. Ella es socióloga de la Universidad Católica de Chile. También es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como académica y especialista en educación media técnico-profesional en la Universidad Alberto Hurtado. Es directora también del Magíster de Política Educativa en la misma universidad. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, María José. Te damos la palabra. Tú nos vas a hacer un breve comentario sobre la publicación. Te agradecemos. Sí, gracias, Magdalena. Bueno, me doctoré ya hace algún tiempo y particularmente en estos temas, también en temas de trayectorias educativas laborales de jóvenes y también tematizando el tema de la educación media técnico profesional en Chile. Bueno, primero yo quisiera agradecerle al equipo, a Mauricio, a Armando, a Soledad, a Magdalena por la invitación. Siempre es un agrado participar de instancias donde la comunidad TP se reúne. Nosotros tenemos en la universidad también un programa de investigación en educación técnico-profesional y nos encanta participar y colaborar en general con otros equipos que también lo están haciendo. Y bueno, también agradecerles haber tenido la posibilidad de leer el paper, que me resultó muy interesante y que ahora voy a comentar, pero que siempre también es un agrado tener como la posibilidad de leerlo antes y poder como desmenuzarlo para poder comprender qué es lo que hay detrás, y me resulta muy interesante los resultados y eso es lo que quisiera comentar. Bueno, yo quisiera partir comentando por qué es importante este paper. ¿Ya? Este paper yo creo que tiene una gracia, que es que combina dos elementos que son muy relevantes para las políticas educativas. En primer lugar, el liderazgo educativo, sabemos que es un movilizador de cambio, sabemos que en general todas las investigaciones, las evidencias han reportado que el liderazgo educativo es algo que constituye un factor que posibilita mejores aprendizajes, pero también posibilita mejores experiencias o vivencias educativas, que es algo fundamental y que hoy sabemos que resulta fundamental para la sociedad en su conjunto. Entonces, relevar y combinar el liderazgo con la educación media técnico profesional es algo que no se hace usualmente. Ustedes lo señalaron, son dos ámbitos que pareciesen estar o pareciesen haber estado escindidos dentro de la investigación y también de las políticas educativas. Y uno podría decir, es un progreso que hoy día tengamos un centro destinado a investigar liderazgo en educación técnico-profesional. Y también relevar la importancia de la educación técnico-profesional. La educación técnico-profesional es una educación que tiene una cobertura muy relevante en el sistema educativo, o sea, cubre al 37% de la matrícula de los jóvenes o de los jóvenes que egresan de la educación media. Es una educación que además tiene un gran valor para los estudiantes, atiende a una población de alta vulnerabilidad y que ofrece alternativas de desarrollo y bienestar individual y social sustanciales, y eso tenemos que relevarlo. Es una educación que posibilita hoy día que los estudiantes también puedan pensar en distintas rutas y vías, no solo la inserción laboral inmediata,
¿cierto? Sino que la educación media técnico-profesional hoy día se está configurando en un escenario donde sus propósitos ya no son únicos, sino que también tienen un propósito de otorgar un bienestar individual, económico y social que trasciende el vínculo con el mundo del trabajo, ¿ya? Eso hoy día, uno podría decir, es una fortaleza, pero es una complejidad, una tensión y un desafío al cual los líderes escolares, en especial de esta modalidad, se ven enfrentados. Y bueno, lo que ya se señaló, la relevancia de la educación media técnico profesional en cuanto a un movilizador o un potencial movilizador de desarrollo territorial, ¿cierto? Y de desarrollo también del el mundo productivo, sigue siendo relevante. Y en especial hoy día que estamos pensando nuevas políticas, estamos pensando, imaginando un Chile, ¿cierto?, no tan centralizado, sino que los territorios puedan pensarse a sí mismos y desarrollarse, la educación media técnico profesional o la educación técnica profesional, la formación para el trabajo también, va a resultar muy relevante y va a resultar muy gravitante. Dicho eso, quienes estamos en el área sabemos que ha sido un ámbito que posiblemente no ha recibido toda la atención en términos de política educativa, ¿ya? Es un ámbito donde las políticas educativas han sido no necesariamente del todo claras, ¿cierto? Uno podría reconocer que las rutas o las políticas que se han generado en los últimos tiempos se han trabado, no han tenido la fluidez que posiblemente otras políticas sí han tenido, a propósito que reciben más consenso. Y eso también tiene un correlato con la investigación aplicada, la investigación académica. En Chile y en el mundo en general, en formación para el trabajo, en educación técnico y profesional, no es muy extensa, requiere de más evidencias, y las evidencias nos ayudan a pensar e imaginar nuevas alternativas, nuevas formas de mejorar lo que tenemos. Así que yo creo que ese es el valor que tiene, uno de los valores fundamentales que tiene estar investigando en esto, y yo les agradezco enormemente que lo estén haciendo y que lo estén haciendo también con un trabajo de tan buena calidad. En relación al paper, yo diría que, bueno, tiene esa gracia de que es un paper como exploratorio que describe bien estas prácticas de mejoramiento del liderazgo a la luz de dos actores que son relevantes, directores y docentes. O sea, son directores y docentes quienes están exponiendo sus percepciones sobre ciertos ámbitos o un ámbito que ustedes teorizaron, operacionalizaron y lo que pudieron llevar a un instrumento que tiene todos los procedimientos metodológicos y de validación que lo hacen consistente y que permita que uno también confíe en esos datos. Entonces, eso también quisiera relevarlo como algo muy relevante. Y lo otro es que es un paper que nos ofrece resultados que yo diría que son interesantes. Primero porque son consistentes con lo que se vive y se experimenta en la realidad de la MTP. Pero además un paper que ofrece novedades, ¿ya? Yo me tocó leerlo en varias oportunidades y encontré algunas novedades que yo quisiera relevar y es por eso que he pensado que el comentario lo voy a distribuir en 3 ámbitos que creo que son importantes de destacar. Ustedes en su presentación muestran una primera tabla donde expresan estos ámbitos que reciben mejor evaluación y peor evaluación. Yo ahí creo que es necesario detenerse, ¿ya? Porque a propósito de los ámbitos que reciben mejor evaluación, yo creo que tenemos muy buenas noticias ahí. El ámbito de el liderazgo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Y en el ámbito de la construcción o desarrollo de comunidades de aprendizaje, son los ámbitos más valorados y que se perciben como más positivos, o sea, que han sido mejor desarrollados. Y por lo que sabemos en términos de liderazgo, eso es un factor gravitante para la mejora. Eso es un factor, sabemos que el liderazgo pedagógico es uno de los ámbitos que mejor tributa, ¿cierto?, al desarrollo de estas experiencias significativas de aprendizaje, al desarrollo de mejores aprendizajes, al desarrollo de experiencias educativas que son gratificantes para los sujetos. Y no solo para los estudiantes, sino que también para la comunidad en su conjunto. Y yo creo que eso es un gran dato. Decir que, bueno, en los establecimientos
técnico-profesionales, los actores relevan eso como de los ámbitos más sustantivos o más positivos, es muy importante. Y eso es un dato que posiblemente otras investigaciones no habían ilustrado, no habían podido reseñar. Yo creo que eso es un dato al que hay que poner la atención. Y en segundo término, a las debilidades. Yo creo que hay dos ámbitos sobre los cuales, cuando uno piensa en política, dice, bueno, ¿dónde voy a intervenir? ¿Cuáles son los ámbitos en los que posiblemente encuentro que hay más debilidades o donde más hay que trabajar, ¿cierto? Y ahí uno podría reseñar dos elementos que se combinan, pero que son también muy importantes. Uno es el ámbito que ustedes reseñan, la dimensión que ustedes reseñan como oportunidades de aprendizaje. Y el otro es el de gestión de recursos. Voy a partir por las oportunidades de aprendizaje porque es el que me parece más relevante. A propósito que el de la gestión de los recursos se imbrica, se pega a ese. El desarrollo de oportunidades de aprendizaje sabemos que es sustancial, y particularmente sustancial en la educación técnica profesional, en la educación media técnica profesional. El desarrollar espacios, condiciones, oportunidades, como se denominan, para que todos los estudiantes, independiente de su condición, sus características, puedan aprender, es un desafío y una tensión para los líderes en la educación media técnica profesional. Porque no solo tenemos el desafío de generar un aula con ciertas dinámicas, ciertos climas especiales, etcétera, sino que tenemos el desafío también de formar para el trabajo, ¿ya? Y formar para el trabajo implica, ¿cierto?, generar condiciones de aprendizaje, oportunidades de aprendizaje mucho más complejas. Y esa es la particularidad del liderazgo en TP. El liderazgo TP, uno podría decir, tiene una mayor complejidad porque no solo tiene que hacer lo que hace un líder en HC, sino que también tiene que hacer todo lo otro, que es lo que ustedes ya han señalado, la articulación con los actores, la vinculación con el mundo productivo. ¿Para qué? Para estar permanentemente actualizados, para contar con los recursos adecuados, para generar innovaciones, para incorporar nuevas tecnologías, para hacer los ajustes curriculares cuando corresponda, para poder conseguir las prácticas profesionales. Cuando hay alternancia, eso es una gran labor y un gran trabajo, ¿ya? Y lo mismo, las oportunidades de aprendizaje para jóvenes vulnerables es un desafío mayor que posiblemente en otros contextos. Entonces, yo diría que ahí está la clave. El desafío de poder generar oportunidades de aprendizaje en la escuela, que conllevan la gestión de muchos elementos, la planificación de muchos elementos, es algo que posiblemente tenga desafíos mayores y que posiblemente es un ámbito que tenga que ir siendo desarrollado. Nosotros en algunos estudios lo que hemos encontrado es que bueno, el liderazgo en la MTP, uno quisiera que funcionara, como ustedes señalan, en términos de liderazgo distributivo. Sin embargo, no siempre es posible, ¿ya? Él o la directora muchas veces terminan generando una especie de liderazgo que es el liderazgo delegativo, lo denominamos nosotros, donde se delegan estas funciones, por ejemplo, de gestión de recursos, de gestión de práctica, de gestión de insumos, de tecnologías del vínculo con las empresas, etcétera, en otra figura, que no necesariamente pertenece al equipo directivo, es el jefe especial ya, por ejemplo. Entonces empezamos a encontrar que es un liderazgo que no necesariamente hace sinergia de manera virtuosa con todas estas interrelaciones que se tienen que generar en los equipos de liderazgo, ¿ya? Y en ese sentido yo pensaría, bueno, que en la MTP no solo tenemos que generar esas capacidades a un conjunto de personas, ¿cierto? Y generar también estos sentidos de construcción de comunidades de liderazgo, ¿cierto? Sino que a su vez estar consciente de que esa pega también es muy pesada y que se requieren otros soportes, otras políticas educativas que permitan, ¿cierto?, hacer la pega más fácil, ¿ya? Permitan hacer esas articulaciones, permitan armar esas redes, permitan establecer los vínculos con instituciones de educación superior. Y a veces esas trabas también obstaculizan el quehacer de un líder. Si no tenemos esos soportes y si
posiblemente no vamos desarrollando un sistema o un modelo que considere todas esas tensiones, el liderazgo puede, por más que lo formemos, ¿cierto?, puede verse aún igual, persistir estando como con esa tensión. Y en ese sentido yo creo que es muy importante, bueno, pensar que los directores y directoras de la MTP tienen desafíos particulares, complejos, más complejos que los otros directores, y que además requieren también estos otros soportes especiales que permitan hacer estas articulaciones y establecer ese vínculo con el mundo que está afuera. Porque las oportunidades de aprendizaje que nosotros vamos, o que son necesarias de generar para los estudiantes, los y las estudiantes de la MTP, en las distintas especialidades, requieren esa salida al mundo, requieren esa articulación con el mundo exterior, y que no necesariamente puede o tiene que estar asociada a el desarrollo de una acción o una gestión individualizada en un sujeto o en un par de sujetos. Necesita un soporte, una estructura, y también necesita de herramientas y competencias específicas, como ustedes lo señalan, para que pueda ser desarrollado en plenitud. Yo creo que, entonces en ese sentido, yo creo que el paper nos abre dos grandes desafíos, uno en términos de política educativa, como ustedes señalan, en términos de formación y la generación de estas redes de apoyo, porque sabemos que la gestión podemos aprenderla, pero necesitamos otros recursos para poder desplegarla. Y en segundo término, más conocimiento. Yo creo que es súper interesante el paper porque ustedes describen, ¿cierto?, varias dimensiones que son importantes de este liderazgo sistémico. Tal vez la pregunta nos tenemos que hacer, bueno, ¿cómo se manifiesta, cómo se expresa, cómo se vive, cómo se experimenta ese liderazgo o esos distintos tipos de dimensiones de liderazgo en las escuelas TP? ¿Qué buenas prácticas hay asociadas? Hay mucho que explorar ahí, porque conocemos tan poco que no podemos dejarnos en el titular, que es un titular que posiblemente no nos hable tanto del ATP. Debiésemos seguir construyendo investigación, y ojalá este equipo pueda seguir haciéndolo, de manera de comprender qué hay ahí, cómo son esas experiencias, cómo son esas vivencias, y qué de esas vivencias también nos pueden ilustrar para poder desarrollar mejores programas de formación y mejores políticas educativas para el apoyo de los establecimientos de la MTP, para sus líderes, para sus directores, directoras y todos los miembros de los equipos directivos, y también para los docentes. Eso, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María José. Muy interesante lo que nos acabas de comentar. Podríamos seguir conversando de muchos de esos aspectos, creo yo. Vamos a aprovechar de responder algunas preguntas en esta última instancia. Tenemos algunas preguntas de los participantes en el chat. Algunas de ellas tienen que ver con principalmente la forma en que se lleva adelante el estudio, la metodología. Acá preguntan sobre si el estudio, qué dependencias administrativas consideró y si observaron algún tipo de diferencias en ese sentido entre los establecimientos que fueron explorando. Partamos por eso. Sí, inicialmente hay que decir que es un estudio que se hizo sobre solamente liceos municipales. Este estudio se llevó a cabo en 2020. Específicamente ahí nosotros nos centramos en los liceos municipales, dado que era interesante en el fondo mirar la situación de ellos en este momento. Ya en relación a las respuestas, a la forma del instrumento, era en base a cinco alternativas, desde siempre hasta nunca, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros empezamos a aplicar este estudio en establecimientos municipales, siempre pensando que esto no iba a quedar acá, ¿ya? Sino que la idea es indagar en lo que ocurre. Ahí yo veía que alguien también señalaba si habían, digamos, diferencias significativas entre distintas dependencias. Ya eso es algo que habría que ver más adelante. Y además también, no solo tenemos la idea
de seguir avanzando en esa línea, de sumar a otras dependencias también, o otro tipo de sostenedor. Hay fundaciones, hay, digamos, otro tipo de liceos TP, sino que también surge la necesidad de hacer un levantamiento cualitativo sobre qué es lo que ocurre entre digamos, las distintas prácticas que hacen la diferencia entre los liceos, digamos. Y desde ahí, en el fondo, digamos, generar orientaciones en la política pública, a fin, obviamente, de ir apoyando a los líderes TP. Gracias. Gracias, Armando. También acá tenemos una pregunta que nos hace Francisca Orellana, que es respecto de la diferencia que existiría entre el liderazgo distribuido y el delegativo. Ahí me imagino que tiene que ver con las ideas o los conceptos que hay detrás de cada uno de esos y el tipo de prácticas que llevan adelante. Así que ahí Mauricio, Armando, ustedes pueden explicar en más profundidad. Yo creo que María José nos podría explicar mejor eso porque lo ha estudiado con mayor detalle. Ajá. Sí, mira, lo que ocurre es que en general, bueno, sabemos que, a ver, un líder en la ATP tiene varios frentes a los que atender. O sea, primero, articular formación general, formación de especialidad. Ya eso es un gran tema. Lo que hemos visto nosotros en general en los estudios es que el jefe técnico trata ahí de hacer alguna articulación, pero siempre o es de especialidad o es de formación general, y esa articulación no se logra hacer con una adecuada sinergia y una adecuada articulación. Sabemos que ese es uno de los grandes no. Y a propósito del liderazgo delegativo, lo que nosotros sí hemos encontrado es que, a ver, o la literatura dice que es virtuoso que el líder, ¿cierto?, o el director, directora, o el equipo directivo, pueda ir delegando distintas funciones, pero que esas funciones estén articuladas y que también formen parte de una planificación estratégica, como dice este estudio, ¿sí? Y que forme parte de una forma de gestión que implique que los distintos actores, los distintos nodos, ¿cierto?, se vayan articulando entre sí, coordinando, y vayan, por lo tanto, no solo estableciendo o dejando toda la labor en el rol del director, ¿sí? Sin embargo, en la ATP lo que nosotros hemos ido encontrando es que, lamentablemente, estos aspectos que tienen que ver con la gestión de los recursos, con el vínculo con las empresas, etcétera, que son elementos sustanciales, ¿cierto?, para el quehacer de la MTP, se dejan en un actor o en algunos actores específicos que son los que están encargados de las especialidades. Y los encargados de las especialidades tienen, además de su labor pedagógica, una gran labor administrativa, pero que se desvincula muchas veces de toda esta planificación institucional, ¿ya? Y el líder, en general, no necesariamente asume un liderazgo o un liderazgo que permita, ¿cierto?, generar vínculos, alianzas más sostenidas en el tiempo, etc. Y lo que ocurre es que cuando el jefe de especialidad se va, se pierde toda esa red. Entonces no es una red institucional, es una red individual, ¿cierto? Y eso por cierto, no es lo que uno quisiera, o quisiera que fuese nosotros no creemos que es lo más adecuado por un establecimiento. Y por lo tanto se delega en otro, pero ese capital de desarrollo no queda acumulado en el establecimiento, sino que forma parte del capital individual que tiene el propio encargado o la figura que está a cargo de eso. Lo que sí hemos encontrado nosotros, que sí es virtuoso, es en especial en aquellos establecimientos que son, en algunos casos, de administración delegada, donde es el establecimiento y tiene una red de apoyo asociada al sector productivo, que sí son vínculos más institucionalizados. A veces hay figuras de intermediarios que entran a la escuela y trabajan de manera muy colaborativa con la escuela y prestan ese apoyo. Por eso decíamos que esas figuras posiblemente uno podría pensarlas en el escenario de los servicios locales de educación, donde pudiese haber un apoyo más importante desde ahí, por ejemplo, para los establecimientos técnicos profesionales, y que no recaiga una pega tan importante y dura como es la gestión de todas estas redes y alianzas en una figura o en un director, etcétera, sino que pudiese ser
pudiese ser parte de una planificación institucional mayor. Sí, muchas gracias, María José. Muy interesante esa mirada de otros líderes más desde el sistema que pueden estar aportando en apoyar a los líderes TP a desarrollar estas alianzas y a gestionar otros ámbitos que son tan importantes de los liceos TP. Bueno, hay otras preguntas que tienen más que ver con el análisis de los resultados presentados, el tipo de preguntas e ítems que se hicieron a nivel de desarrollo. Y bueno, aprovechar antes de que se nos acabe el tiempo de decir que el estudio completo lo van a encontrar posteriormente en la página de recursos en silet.cl. Van a ir a recursos y ahí van a encontrar el material completo de la publicación. Pero no sé si quieren referirse brevemente a esta última pregunta que nos hace Ingrid Arenas. ¿Tú, Armando? Sí, bueno, en relación a eso, como yo lo señalaba recién, las preguntas fueron en el fondo orientadas a identificar el grado de valoración que tenían los docentes directivos y docentes de aula respecto a una serie de aseveraciones que eran realizadas en positivo, digamos. Ya en ese sentido, entendiendo además que este es un estudio que está recién reconociendo la relevancia de este modelo en esta realidad ATP, fue fundamentalmente focalizado en identificar esa mirada, ¿ya? Y en ese sentido, yo quisiera decir una última idea de cierre muy breve, que dentro de los hallazgos que nosotros identificamos en este estudio con Mauricio, es la relevancia que tiene el desarrollo de capacidades en los líderes TP. Eso es una idea fundamental, y ahí el rol que adquiere la formación en eso es un aspecto que nosotros pensamos es lo más significativo que identificamos en este estudio, y la invitación es a seguir conversando sobre esto, a seguir levantando evidencia que nos ayude a mejorar los aprendizajes de los liceos TP, que es en el fondo, digamos, aquello que hace que nosotros digamos, hagamos todo esto. Así que muchas gracias a quienes asistieron, a María José, a Soledad, a Magdalena, por esta instancia tan interesante para seguir discutiendo sobre este tema. Muchas gracias a todos ustedes y quiero agradecer la participación de todos durante esta actividad. Muchas gracias a María José por compartir con nosotros y dar su comentario, fue muy interesante. Muchas gracias a todos por las preguntas que nos hicieron y fuimos respondiendo. Me gustaría justamente retomar lo que dice Armando, que el tema de la formación es muy relevante y nos gustaría seguir conversando respecto de las áreas más importantes, los focos que hay que seguir dando a la formación de líderes TP, ahora sobre todo pensando en la investigación que se está levantando y bueno, los marcos referenciales, los indicadores de desempeño que están mucho más asociados y están siendo trabajados en relación al mundo TP. Así que los invitamos a seguir esta conversación de todas maneras. Esta es solamente el inicio de varias instancias de conversación que vamos a tener desde el CILED. Así que a nombre del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo les agradezco y esperamos poder volver a reunirnos en futuras instancias de encuentro relacionadas con la educación TP. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hasta luego.